Chao, shalom a todos los que nos están viendo por este medio de Facebook Live. Quien les habla, el pastor, el Roe Walter de la Keilah en su presencia. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está sintonizando a través de este medio. Para mí un placer nuevamente venir en este día de Shabbat a traerles una enseñanza en la cual espero en el Creador sea edificante para su vida. Está bien claro de que estamos pasando momentos difíciles aquí en este país donde nos ubicamos, Estados Unidos, y también creo que alrededor del mundo está sucediendo algo muy particular. Con esto no quiero decir de que estamos con temores, sino que lo que quiero decir es que es tiempo y estamos a tiempo, usted está a tiempo de retornar al Creador, de enderezar sus sendas, de hacer Teshuvah, que lo que significa Teshuvah es retornar a la esencia, a la esencia divina, a la esencia del Padre, para no errar más en este tiempo o en este camino. Espero en el Eterno que a través de su Ruach HaKodesh Él pueda traer luz a su vida, así como la ha traído a nuestras vidas, para que así nosotros podamos soportar las adversidades que está trayendo el tiempo. Es bien claro y bien sabido de todos de que son tiempos difíciles, tiempos en los cuales personalmente creo que son tiempos de prueba, tiempos que se están acomodando a un propósito divino, y que todo lo que suceda a nuestro alrededor en esta etapa o en este tiempo tiene un propósito para su vida. El deseo del Creador es que día tras día usted tenga una conexión con Él. Y quiero traer unas palabras de los sabios que dicen: los sabios enseñan que los rectos son la carroza de Hashem. Este concepto significa que las personas rectas purifican y santifican sus cuerpos y almas, al grado tal que alcanzan el sublime nivel de que la presencia divina resida con ellos. Y esto es muy interesante, esta idea, porque precisamente la parashá del día de hoy marca un precedente en lo que es la vida de un ser humano, y también marca, o más bien enseña, cómo una persona que está con un nivel de comunión con otro puede de que el Eterno oiga las súplicas, y esas súplicas puedan ser retornadas de una manera correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Por decir, el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 dice, pongan su empeño en cualquier trabajo que hagan, no como los que están sirviendo a otras personas, sino al Adón. Recuerden que su recompensa es la herencia del Adón. Ustedes se están esclavizando para el Adón, para el Mashiach. No se preocupen los que están haciendo el mal, recibirán el pago propio de su mal, y no hay muestras de favoritismo. En otras palabras, lo que nos está diciendo el libro de Colosenses es que todo va a tener una recompensa, bien sea buena o bien sea mala. Y yo espero en el Eterno de que usted, o más bien estamos a tiempo de que vayamos retornando a la esencia, para que el pago de nuestro caminar sea un pago correcto, un pago bueno, un pago agradable. Y creo que la mejor herencia que podemos tener nosotros, los que creemos en Mashiach, los que creemos en nuestro Padre Celestial, y creemos que en algún momento Él pondrá a su Hijo Yeshua nuevamente en esta tierra para poner todo en orden, y de la misma manera Mashiach le entregará todo lo que está en orden al Padre, y nosotros entraremos en un periodo o en una etapa en la cual tendremos que manifestar, o nuestras obras más bien serán sacadas a la luz. Y digo esto porque
es muy importante de que usted entienda de que este camino genera retos, genera de que una constante, un constante mirarse hacia adentro, un constante crítica de uno mismo para poder ser sincero delante del Eterno y decirle a Él que tengo falencias. Y cuando somos honestos delante del Creador, Él comienza a fortalecer nuestra vida para que a través de su espíritu esas falencias que nos hicieron tropezar ya no se conviertan en una piedra de tropiezo, sino que se conviertan en una bendición. ¿Por qué digo una bendición? Porque solamente aquel que ha pasado una prueba y ha podido superarla va a poder ser como ese testigo viviente de que sí se puede. En otras palabras, usted cuando sale de la prueba, cuando usted puede pasar esa etapa, usted se vuelve la luz del Eterno en este mundo. ¿Qué quiero decir con esto? De que el testimonio que usted hace cuando retorna al Creador con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, ese testimonio va a generar luz a otro que muy posiblemente está batallando con la misma condición que usted ya batalló. Y es por eso que es importante de que retornemos con todo nuestro corazón. En el hebreo se llama teshuvah, retornar, hacer como quien dice en el lenguaje popular o en el lenguaje de manejo, hacer un U-turn, una vuelta de nuevo al punto en el cual nosotros necesitamos partir. Dicho todo esto, espero que en el Eterno de que esta parashá del día de hoy sea de bendición para su vida. Y como siempre hablamos, nuestro lema de nuestra quejila es hablemos de Torah. Y vamos a hablar hoy de Torah con la parashá llamada Hayei Sarah. Hayei Sarah, que significa la vida o los años de Sara. Está ubicada en el libro de Bereshit, capítulo 23, versículo 1 al capítulo 25, versículo 18. La Haftarah está en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 31, y la Brit Hadashah, la mal conocida, el Nuevo Testamento, en palabras correctas podríamos decir un pacto renovado, un convenio renovado, está ubicado en el libro de Mateo, Matillahu, capítulo 8, versículo 19 al versículo 22, Mateo, capítulo 27, versículo 3 al 10, y el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Como cada Shabbat hablamos de la introducción, hablemos de la introducción. Explica Rashi que para Sara todos los años que vivió fueron buenos. Resulta admirable que alguien que padeció tanto sufrimiento se diga que sus años fueron buenos. Cuando vemos la vida de Sara, la Torah no nos habla en cierta manera lo que es la vida de Sara antes del llamamiento a salir de Ur de los Caldeos con su esposo Abraham Avino, pero cuando vemos el contexto de la vida de Abraham, podemos entender de que los mismos padecimientos que Abraham tuvo, por decir un ejemplo, en el suceso de Lot, su sobrino, el tener que dejar su parentela, su casa, sus comodidades, el enfrentarse a esos temores de un faraón que la quiso tener como mujer, a otro rey que también la quiso tener como mujer, la negación de su esposo, esas dos ocasiones, y qué más decir, un largo y extenso desierto en el cual solamente estaban yendo porque el Eterno, un Dios que desconocían, les había dado una promesa que los llevaría a una tierra y que su descendencia sería más grande que las estrellas y más grande que la arena, ¿no? Entonces, decir de que es una mujer llena, que sus días fueron buenos, pues llama la atención a eso, ¿no? Por decir, perdió a su padre siendo niña, dice un Midrash,
debido a abandonar su tierra natal para seguir a su esposo. Fue raptada en 2 ocasiones por reyes déspotas que desearon poseerla. Por muchos años padeció esterilidad y ansió tanto tener un hijo que llegó a ofrecer su sirvienta a su amado esposo para lograrlo, y que por fin cuando pudo tener el hijo, por cuidar su educación decidió expulsar y ansió tanto tener un hijo que llegó a ofrecer a su sirvienta a su marido esposo para lograrlo, y que por fin cuando pudo tener el muchacho, por cuidar de su educación decidió expulsar a la sirvienta Agar, disgustándose con su esposo. Y cuando ya parecía que podía disfrutar de ese hijo, el Eterno pidió que sea ofrecido en sacrificio como prueba de lealtad. Y con todo eso, Sara haya sentido que toda su vida fue buena. Entonces, lo que llama la atención es que la vida de Sara manda un reto a nuestras vidas, ¿no? De que muchas veces nosotros pensamos de que este caminar es un caminar a veces como que muy angosto, no veo respuestas, no veo soluciones, no veo sanidades, no veo lo que tanto anhelo para salir de mi condición. Y eso llama la atención, como esta mujer pudo lograr todas esas adversidades, y la Torá dar un testimonio de ella, decir que los días de Sara fueron buenos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que este es el ejemplo y la gran lección de vida que nos deja una mujer que se dispuso a obedecer y a tener la emuná puesta en Hashem. Es interesante porque les dije unos minutos atrás de que Sara no conocía a Hashem, de que ellos no sabían de ese Dios porque sus dioses estaban puestos en maderas, hechos de manos. Entonces eso marca más un precedente de una persona que está siendo llamada a algo encomendado, pero que no conoce a ese Dios. Entonces, ¿qué reto está dando esta parashá en el inicio? Es muy interesante, porque nosotros estamos pasando unas etapas de prueba, unas etapas de circunstancias en las cuales a veces las ansiedades pueden venir sobre nuestras vidas, y esa misma ansiedad hacernos tropezar. Y es eso lo que hace la Torá, darnos la fuerza necesaria. Eso es lo que hace el Eterno a través de su Rúa cuando estudiamos la Torá. Más bien sería lo correcto en decir de que cuando vemos estas historias de personas que son como usted, como yo, que pudieron salir adelante, que tuvieron errores, tuvieron falencias, pero que sus ojos estuvieron puestos en el Creador, el Eterno al final puso su bendición sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros prevalecemos y aguantamos el desierto que estemos pasando, el Eterno concebirá sus deseos. En otras palabras, el Eterno sus promesas las cumplirá en nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son estos puntos de la parashá? La compra de la cueva de Macpela. Abraham envía a Eliezer a buscar una esposa a Isaac. Eliezer halla a Ribca. El fallecimiento de Abraham, etc. En Génesis, entremos de lleno a la parashá, a la Torá. Génesis capítulo 23:1 dice: Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiryat Arba, también conocida por Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces él se levantó delante de su muerta y dijo a los Etet. Ahora, es interesante esta idea también, porque cuando vemos el contexto de la vida de Sara, que dice que es buena, tenemos que buscar, de pronto se ha hablado o ya hemos sabido del contexto de los años de Sara, pero tenemos que ver un poquito más allá de lo que el texto nos está mostrando. Este versículo nos habla del nivel que adquirió Sara en cuerpo durante su vida. 127 años nos da un total, cuando en el hebreo, por si usted no lo sabía, lo sabe en el hebreo,
existe un método de estudio a través de la numerología que tú puedes minimizar el número a la mínima expresión y ese número a la mínima expresión te puede dar un mensaje. Y este es el caso de un mensaje que está dando la Torá. Por decir, dice que eran 127 años. Si ponemos a la mínima expresión 127 años, vamos a poner el 1 más el 2 más el 7 nos da 10. 10 significa, el 10 habla de totalidad, es decir, que cumplió perfectamente su tarea. El 10 también tiene que ver con las 10 palabras dadas en Sinaí. Esto quiere decir que el cuerpo logró integrar en su materialidad la palabra del Eterno. Y esto es muy importante, muy interesante saberlo, porque cuando decimos de que la vida, que ella murió, y a la misma vez Abraham tiene que hacer un duelo y enterrar a su muerta. Explicaba yo en el transcurso de la semana a mis hijos y les decía, a veces en la vida morir es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces en la vida hay áreas que tienen que morir para que mi vida se convierta buena, para que yo pueda llegar a un nivel. La gematría, perdón. A veces tengo que morir a un área en la cual esa área no me permite vivir correctamente. O también muchas veces tengo que morir a un deseo que ese deseo no me permite avanzar. O muchas veces tengo que morir como por decir en el caso de Sara, que de pronto ya no tuvo esperanza de tener hijos y que le dio esa oportunidad a otra mujer. Muchos pueden decir, bueno, se interpuso en el propósito del Creador, pero también podemos verlo desde la perspectiva de que murió a una condición de que ya entendía de que no iba a tener hijos porque era estéril y por la edad que ella tenía. Entonces, a lo que quiero tratar de explicar es que muchas veces es necesario morir. Y dice la Torá de que el muerto no puede durar hasta el siguiente día, sino que el mismo día que muera hay que enterrarlo. Entonces muchas veces es necesario yo tener que morir y enterrar esa condición, tenerle que dar lógicamente un duelo, un luto por esa circunstancia que estoy viviendo, pero que esa circunstancia, ese muerto, ese difunto, no puede vivir constantemente en mi vida porque voy a seguir llorando, sí, un muerto que ya no está produciendo en mi vida. Entonces la vida de Sara se convirtió buena y vemos que Abraham inmediatamente hace un trato con un rey para enterrar a su muerta, y eso me llama la atención a que nosotros tenemos que actuar así de inmediato en áreas y condiciones de nuestra vida que necesitan ser enterradas porque no son beneficiosas para mi vida. Hay un dicho que dice muy popular que el muerto después de 3 días huele mal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa condición que está produciendo un olor putrefacto en mi vida, que está produciendo en mi vida, no me va a permitir tener mis emociones, mis sentidos conectados con el Creador. ¿Por qué? Porque si hay un muerto en mi vida, quiere decir que mi vida está impura en un área. Y al estar impura, yo no puedo tener, según la Torá, una conexión con el Eterno. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la vida de Sara fue buena, porque ella, a pesar de las condiciones que ella vivió, de las circunstancias difíciles que ella vivió, pudo sobrepasarlas. Y en esto podemos poner un ejemplo. Dígame qué cosa más dura puede ser a una mujer casada que lleva 100 años de casada y que su esposo la tenga que negar 2 veces a 2 personas, a 2 reyes que, hablándolo en palabras claras, pudieron haber hecho con ella lo que quisieron, porque él la negó. Bendito sea el Creador, Baruch Hashem, de que él a través de sueños habla a estos 2 reyes y no le permite que Sara sea tocada y sea puesta en un lugar
de repudio porque otro varón pudo haber estado con ella, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el 10? El 10 es la letra Yud en el hebreo y su concepto es la concentración de lo infinito dentro de lo finito. La figura de la Yud es un punto suspendido con una espina que se proyecta hacia arriba y otra punta que se arrastra hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Eso tiene una cualidad, se llama la cualidad de la acción. En otras palabras, la Yud o la letra o el número 10 es un número en el hebreo, por decirlo de esta manera, de acción constante. O sea, que no es una letra o no es un número que se paraliza, que se queda en un estático, vivo, ¿no? ¿Ah? vivo. Vivo, correcto. En otras palabras, lo que nos está diciendo hasta ahora el mensaje es que cuando una persona está en plenitud, una persona está viviendo comunión constante con el Creador, no es una persona estancada. Es una persona que tiene comunión y tiene una comunicación directa con el Creador. ¿Por qué? Porque la Yud tiene una puntica que mira hacia arriba y tiene una puntica que mira hacia abajo. Lo que quiere decir que mis pies, aún estando en esta tierra, yo constantemente tengo una comunicación con el cielo. También el número 10 nos habla de las 10 sefirot o las 10 virtudes del Eterno que son trabajadas en este mundo por parte del cuerpo en conjunto con el alma y el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea del alma es lograr que su cuerpo se espiritualice y que se convierta en una Torah. Ustedes han escuchado que dicen que Yeshua es la ley o la Torah andante, ¿cierto? Entonces ese concepto nosotros lo tenemos que definir. ¿Por qué? Porque hay conceptos en el mesianismo de que dice la Torah andante, pero no se explica bien. No es que Mashiach, Yeshua, era un rollo con 2 piernas, una cabeza y 2 manos. No, el concepto de que él era la Torah andante es el concepto de que obraba conforme o caminaba conforme a la exigencia de la Torah. En otras palabras, que todo lo que hacía el Mashiach estaba vinculado a los mandamientos del Eterno. Por eso era llamado que él era la Torah andante. No es que él era un mandamiento caminando, no, sino que todo lo que él hacía, todas sus palabras que hablaba, eran guiadas por la enseñanza de la Torah. Eso significa que cuando usted y yo caminamos guardando la Torah, caminando en los preceptos del Eterno, obedeciendo lo que ella dice, somos en cierta manera, alegóricamente hablando, la Torah de Hashem andando. En Juan capítulo 1, nosotros tenemos que comprender, si usted no lo sabía también y si es primera vez que nos escucha, quiero decirle, nosotros en esta Kehilá estudiamos también los conceptos de los Midrash. Los Midrash son maneras de estudio en los cuales se puede interpretar de una mejor manera el texto. Dicho esto, nosotros podemos entender que el libro de Juan, capítulo 1 en adelante, está escrito en un nivel de Midrash. Y ahí vamos a comprender de que lo que está hablando Juan en ese nivel de Midrash, al exponer lo que es Mashiach en sus primeros versículos, vamos a entender de que lo que está hablando Juan no es una manera de hablar literal, sino que es una alegoría a lo que Mashiach es. Y para eso está el ejemplo de Juan capítulo 1 versículo 14. Dice, y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de Gesed y de Emet. Lo que está diciendo Juan aquí es un midrash. Él no está diciendo de que la palabra, por decirlo, la palabra se hizo carne en el contexto literal, sino que lo que está haciendo Juan es tratando de explicar a un suceso que marca un precedente y lo está exponiendo de la manera más correcta o más adecuada conforme a su tiempo. Quiero decirle que los Midrash no son nada nuevo. Los Midrash vienen mucho antes inclusive del tiempo del Mashiach. Entonces para Juan
para Juan, era fácil poder hablar el mismo idioma y poder exponer el mensaje que tenía que dar a través de lo que Mashiach venía a hacer en esta tierra. Ahora bien, ¿qué es Gesed? Gesed es bondad, caridad y gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que acordémonos de que Mashiach venía el único en su clase lleno de Gesed y Emet. Gesed es bondad, caridad y gracia. En otras palabras, Mashiach andaba en esas tres, en esa virtud, en la virtud de la bondad, en la virtud de la caridad y la virtud de la gracia. Y andaba en el Emet. Y el Emet significa una verdad absoluta. En otras palabras, que cuando Mashiach decía, mi palabra o la palabra es la verdad, Mashiach le estaba diciendo al oyente que era una verdad absoluta, que toda palabra que salía de la boca de Mashiach era porque el Eterno, su Padre, se la había dado. O sea que no había ambigüedades aquí, que no había otro recurso más, sino el recurso que venía del cielo. Por eso Mashiach era, y se decía, que Mashiach era la Torah viviente o la Torah caminante, por decirlo de esta manera. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el cuerpo es sumamente importante siempre y cuando lo llevemos por el camino correcto y lo percibamos como un rollo de la Torah. ¿Qué quiere? ¿Por qué? Porque la Torah refleja al hombre y el hombre puede reflejar la espiritualidad de la Torah y la santidad del Eterno mismo. ¿Sabía eso? Usted puede reflejar esa santidad, usted puede reflejar la espiritualidad de la Torah. Voy a poner un ejemplo. Por decir, antes hemos hablado mucho aquí en la Kehilá de que el ejemplo más claro de usted reflejar la Torah, por decir, son en las circunstancias más, no circunstancias, en los pecados más fluyentes de una persona, por decir la mentira. Si cuando una persona deja de mentir porque sabe que mentir es pecado, está reflejando de que esa persona tiene la Torah de Hashem en su corazón y que ha sido el poder del Rúa, porque déjeme decirle esto, que podamos tener Torah, pero si no tenemos Rúa, pues de nada es, simplemente letra. Pero la Torah, al ser dada y al Mashiach decirnos a nosotros que era necesario que él dejara el Rúa para que ese Rúa nos llevara a toda verdad. Entonces lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros el Rúa nos revela la Torah y nos muestra de que la mentira es pecado y yo ya no vuelvo a mentir, entonces estoy reflejando la Torah en mi vida. Cuando yo no robo, estoy reflejando la Torah. Cuando honro a mi padre, cuando honro a mi madre, estoy reflejando la Torah. Cuando amo a mi prójimo, cuando hago sedaká, estoy reflejando la Torah de Hashem en mi cuerpo. Me vuelvo, por decirlo de esta manera, un rollo de Hashem para llevar un mensaje. La Torah es el mensaje del Eterno que se le fue dada al ser humano porque el ser humano transgredió, rompió la comunión con el Eterno. Ahora el ser humano tiene que trabajar arduamente para volver a tener esa comunión con el Creador. ¿Y qué hace Mashiach? Mashiach viene y comienza a poner un sello en nosotros llamado Ruach HaKodesh, llamado Espíritu Santo, por decirlo de esta manera. ¿Para qué? Para que yo ahora, guiado por el Ruach, pueda trabajar y guardar los mandamientos del Eterno. El Salmo dice, el Salmo 35:10 dice, todos mis huesos dirán, mira lo que dice el salmista, todos mis huesos, o sea, que no hay un solo hueso que no diga Yahweh, ¿quién es como tú? O sea, que lo más profundo, lo más íntimo del ser humano, lo más interno del ser humano dirá quién es como tú, que puede rescatar al vil de aquellos más fuertes que él, al pobre y al necesitado, y los que los explotan. Cuando hablamos de las cualidades de Sara, cómo sus años marcan un precedente en la vida, es necesario entender el concepto de los diferentes tratados de la Mishnah. Y vamos a ver un poco acerca de estos tratados. ¿Qué quiere decir esto? El tratado que se llama Tratado Tanjumá, Corá 4,
y Kedushin 63b dice lo siguiente: en las cortes de justicia terrenales, el individuo se hace acreedor al castigo desde la edad de 13 años. Pero el tratado Shabbat 89b dice: pero en la corte celestial, la edad para hacerse sujeto de castigo es a partir de los 20 años de edad. En otras palabras, que un muchacho en lo terrenal, ¿sí?, se hace acreedor del castigo a los 13 años, pero en la corte celestial a los 20 años. ¿Por qué se habla de esto? Porque cuando vemos los conceptos podemos entender de que hay una manera de exponer también la vida de Sara 100, 20 y 27. ¿Sí? Entonces, en este contexto podemos entender de que nos está hablando de que la edad, a esto se refiere Rashi cuando dice, citando la explicación de la edad de Sara, que dice lo siguiente. 127, perdón, gracias. Los años de la vida de Sara, todos fueron igualmente buenos. Todos los días de la vida de Sara estuvieron llenos de misbot y buenas obras, sin excepción alguna. O sea, que Sara vivió una vida conforme a la voluntad del Creador. ¿Qué quiere decir esto? La Mishnah nos enseña otra cosa también. En el tratado Avot 5.23 dice: cita a Yehudá ben Taima diciendo: uno debe ser bravo como un leopardo, rápido como un águila, ágil como una gacela y valiente como un león para hacer la voluntad del Padre Celestial. En otras palabras, que si lo conecto a la vida de Sara, Sara era una mujer que constantemente estaba esforzándose como un leopardo, que era como un águila, que cuando tenía que volar, volaba, ágil como una gacela, que si ustedes han visto las gacelas son ariscas, y valiente como un león, que se podía enfrentar a las circunstancias en las cuales ella se podía enfrentar a esas circunstancias difíciles. El Salmo 119, 59 dice: he pensado acerca de mis caminos y he vuelto mis pies hacia tu instrucción. Me he preparado y no atemorizado para observar tus mandamientos. Las trampas de los pecadores me enredan, pero no me olvido de tu Torá. Esto nos enseña que la vida de Sara estuvo marcada por distintas etapas. Y a nosotros nos sucede lo mismo. Estamos marcados por distintas experiencias que fijan un antes y un después. La pregunta o la cuestión aquí sería: esas etapas están marcando en tu vida circunstancias que te están dejando, que las estás sobrellevando, o te estás estancando. Y eso tenemos que a conciencia nosotros meditar si esos momentos de dificultades me están sirviendo para avanzar o me están sirviendo para estancarme. Si te están sirviendo para estancarse, te quiero decir algo. Te quiero dar la respuesta más bien. La respuesta es que te falta comunión con el Eterno. Pero si te están sirviendo para avanzar, es porque la comunión que tienes con el Eterno es tan directa que es necesario que pases esa circunstancia para que tus pies no se eleven mucho. Y no te creas que estás llegando a una cúspide tan alta que todo lo puedes soportar y todo lo puedes llevar. En otras palabras, que lo que quiere el Eterno es que seas una persona espiritualmente, pero que mantenga los pies en la tierra, como significa la letra Yud. Mirando siempre hasta el cielo, pero con los pies en la tierra. Porque dice la palabra: cuidado el que esté firme, no caiga. Ahora, esto quiere decir que tenemos, por lo tanto, la posibilidad de mejorar en cada etapa de nuestras vidas. Porque como cada cosa tiene su tiempo debajo del sol, así también cada vida tiene una etapa distinta que experimentar, la cual hará de su vida una vida distinta a la que un día tuvo. En otras palabras, que si no pasas eso, tú vas a seguir en el mismo limbo.
Vas a seguir en ese mismo círculo. No vas a poder pasar esa circunstancia y el Eterno hasta que no pases esa circunstancia, entonces tú no vas a poder llegar al otro peldaño. En Juan capítulo 3 versículo 3 dice lo siguiente: si en verdad Yeshua le respondió, yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo, de lo alto no puede ver el reino de Hashem. En otras palabras, lo que Yeshua le está diciendo a Nicodemo aquí en esta conversación, o nos está diciendo más bien a nosotros aquí, es que mira, has pasado una circunstancia que no te deja avanzar, tienes que morir. Muere para que vuelvas a nacer, muere a esa condición para que vuelvas a ver vida. Y si no lo haces, vas a seguir estancado. ¿Qué quiere decir esto que le dijo Yeshua a Nicodemo? Que lo que hablaba Yeshua era de la posibilidad innata que tiene el ser humano dentro de su naturaleza. ¿De qué? De volver a comenzar, volver a nacer, morir para volver a vivir. Eso era lo que Moshe Mashiach le estaba diciendo a Nicodemo. Muere, vuelve a nacer para que vuelvas a vivir. Que es lo que literalmente nos está pasando a nosotros o nos sigue pasando diariamente cuando tenemos esas revelaciones divinas a través de su palabra que nos hacen morir a una área de nuestra vida. Que nos hace que cuando entendemos de que hay algo que no es correcto, entonces yo muero, pero a la misma vez vuelvo a vivir. ¿Por qué vuelvo a vivir? Porque el Eterno me da la oportunidad de poder seguir adelante. El Eterno no quiere que usted se pierda. El Eterno quiere que usted camine en sus caminos, que valga la redundancia, que usted abrace la Torá, que usted se vuelva un hombre, como dice el Salmo, plantado a orillas del río, como un árbol, que su fruto no se seca y que siempre está constantemente trayendo frutos, que hay una renovación en su vida. Esta idea que Yeshua le enseña a Nicodemo está muy relacionada con la idea en la que Ranjal cita en el libro de Hashem. Dice así la idea: que el hombre desde su creación, con fuerzas del bien y otras del mal, el Yeser Hatov y el Yeser Hará, y el poder para inclinarse hacia aquello que escoja. Para que este objetivo se vea totalmente realizado, decidió su infinita inteligencia que el hombre se halle constituido de dos elementos antagónicos, o sea, de un alma pristina y espiritual y un cuerpo material y terreno. Y cada uno de estos elementos impulsa al hombre hacia su propia naturaleza, o sea, el cuerpo lo empuja hacia el materialismo, en tanto que el alma lo conduce hacia lo espiritual. ¿Ok? Sigamos con la idea de Ranjal. Estos dos elementos se hallan en un constante estado de enfrentamiento, de manera de que de prevalecer el alma, no solo ella se eleva, sino que el mismo cuerpo lo hace con ella, y dicha persona está destinada a alcanzar la perfección. Pero si el hombre permite que la materia lo supere, se degradará su cuerpo, denigrando el alma junto con él, por lo que dicha persona será considerada un ser indigno de la perfección y divorciado de la divinidad. El Eterno no lo permite. En otras palabras, que el Eterno nos está dando a nosotros toda esta capacidad entre lo terrenal y lo espiritual, que en nuestra alma exista con un fin, de que el alma se eleve y viva en un nivel espiritual y pueda comprender de que mi vida tiene que ser buena como la de Sara, pero que es buena si yo entiendo los procesos y la voluntad del Eterno en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro de la capacidad humana someter su físico a su alma y su intelecto y así adquirir la perfección. En otras palabras, que cuando yo tengo la capacidad de someter esto físico, esto material, y lo adhiero, lo conecto con lo espiritual, lo que estoy formando en mi vida es un área o una vida de perfección.
una perfección espiritual. ¿Por qué? Porque comprendo los designios del cielo y esos designios los puedo entender y puedo caminar basado en esos designios del Creador. Ahora, en Mateo, y esto está bien claro, bien mostrado, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice: no todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Hashem, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es claro lo que Mashiach está diciendo, porque la voluntad del Padre es que cuando los designios descienden del cielo, yo hago su voluntad. Que cuando el Eterno me dice tengo que morir, tengo que morir. Que cuando el Eterno me muestra una falencia, la tengo que aceptar para vivir. Entonces, cuando el Eterno me manda a hablar, tengo que hablar para poder yo hacer su voluntad. Ahora bien, en Tito capítulo 1, versículos 15 y 16 dice: todas las cosas son puras para los que en sí mismos que son puros, pero nada es puro para los que son profanos y desconfiados, pues hasta sus mentes y conciencias han sido profanadas. Profesan que conocen a Hashem, pero con sus acciones le niegan. Son detestables y desobedientes. Han probado que nada bueno pueden hacer. Esto es muy fuerte, porque es la idea que tanto Ranjal, después de la muerte de Mashiach, estamos hablando de 120 años después, o no me acuerdo bien, muchos años después, está planteando la misma idea que Mashiach ya había plantado muchísimo tiempo antes. Entonces, ¿qué es el mensaje que nos está dando la parashá hasta el día de hoy? De que el mensaje divino es de que nosotros tenemos la capacidad de vivir una vida buena, una vida completa, que a pesar que tenga mis pies en la tierra, pero si mi mente, mi corazón, mi rúa está conectado con el cielo, todas las cosas obran para bien. El problema de entender de que todas las cosas obran para bien, o el problema más bien de no entender, es que mis pies están más en la tierra, mi mente está más en la tierra que en el cielo. Pero cuando yo tengo un nivel de percepción de mi vida balanceado, todo lo que me suceda a mi alrededor es porque el Eterno lo permitió. Y le permite al ser humano de que esas dos inclinaciones peleen, el Yeser Hará y el Yeser Ható, la mala inclinación y la buena inclinación, peleen para que mi alma me lleve y me impulse a hacer lo correcto delante del Eterno. Es por eso que vemos que en Génesis capítulo 23 dice: pero Efrón respondió a Abraham: no, mi señor, yo ciertamente he oído, la tierra vale 400 shekeles de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Solo sepulta a tu muerta. Abraham se percató de lo que Efrón había dicho, así que pasó para Efrón la cantidad de dinero que él había especificado en la presencia de los hijos de Het: 400 shekel de plata de peso, aceptado entre los mercaderes, 10 libras. En otras palabras, esto es muy interesante, porque a la misma manera que la Torah está reflejando la capacidad de Sara de vivir una vida buena, a la misma manera está reflejando la vida de Abraham, de lo que fue de buena la vida de Abraham a pesar de sus circunstancias. Vamos a entender esta idea un poco más. La tierra vale 400 shekels de plata. ¿Qué significa este 400? La letra hebrea que tiene el valor numérico de 400 es la letra Tav. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de la Neshama, del alma, consiste en llegar a la letra Tav. ¿Por qué? La Neshama empezó por la Aleph, la primera letra del alefato hebreo. Por eso la Aleph aparece en el nombre y conceptos terrenales como tierra, que es Adamá o Eres, hombre, Adán, Ish, mujer, Isha, padre, Ab, madre, Ima, padre es Ab o Abba, madre Ima y hermano Aj. ¿Ok? Todo esto empieza con la Af.
De ahí se eleva hasta la Tab, que tiene que ver con las palabras y conceptos como Torah, Tefilá, Terumá, Tefilín y Teshuvah. ¿Están entendiendo la idea? Otras palabras, de que el 400 es el medio, o más bien, que lo que estaba haciendo este rey era, sin saberlo, por decirlo de esta manera, elevando la espiritualidad de Abraham. ¿Por qué? Porque le pide 400 shekeles. Inmediatamente Abraham se percata de que hay un valor por esa tierra. Lógicamente nosotros entendemos de que eso tiene un propósito divino, porque ahí iban a enterrar a los otros patriarcas, a las otras matriarcas, iban a enterrarlas ahí. Esa tierra iba a ser llamada tierra de Israel y todo lo demás. Ese concepto nosotros lo tenemos claro, ¿no? Ahora, el concepto de la Aleph y la Taf es muy interesante que lo veamos. En otras palabras, los 400 representan que la Neshama se conecta con todos los conceptos de la Taf. En otras palabras, que todo lo que está en el cielo tiene que tener una comunión con lo que está en la tierra. Para yo poder entender la Torah, la Tefilá, que significa la oración, la Terumá, que son ofrendas, el Tefilín, que son medios de oración, y la Teshuvá, que es retorno, yo tengo que mantener esa elevación espiritual, por decirlo de esta manera. 400 hombres eran de Esaú, 400 hombres eran de David, 400 años de exilio en Egipto. En otras palabras, el 400 se relaciona siempre con pagar un precio. Lo que pasa es que cuando tú estás pagando un precio, es porque el Eterno te quiere elevar. Ese es el mensaje. Que cuando tú estás pagando un precio, el Eterno te quiere elevar. El Eterno te quiere llevar a otro nivel. No te quiere ver estancado. No te quiere ver ahí en ese punto de estancamiento. Te quiere llevar a otro nivel para que comprendas otras cosas. Para que cuando recibas lo que el Eterno tiene preparado en ese segundo nivel, lo puedas atesorar, lo puedas guardar. Es por eso que Yeshua se relaciona con el Aleph y la Taf. Porque él cumplió la Torah de la Aleph a la Taf, es decir, de principio al fin. Y la vida de Mashiach fue llena de dolores. La vida de Mashiach fue un sacrificio. La vida de Mashiach fue repudio. La vida de Mashiach fue negación. La vida de Mashiach fue que lo escupieron, lo abofetaron. La vida de Mashiach fue ser crucificado, azotado como un pecador. ¿Para qué o con qué propósito? Para elevar su condición. También Mashiach se relaciona con el concepto Emet, verdad, que se escribe con la letra Aleph y la letra Taf. Y en un amén, en medio, símbolo del Mesías. La palabra Emet alude a la Torá. El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torá es verdad. En Apocalipsis dice, yo soy el Aleph y la Taf, dice Hashem. Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, el que fue, el que está viniendo, el Elión. ¿Quién está diciendo que es el Aleph y la Taf? ¿Yeshua o Hashem? Bueno, ahora bien, si examinamos esta idea con mayor detenimiento, nos daremos cuenta de que la verdadera perfección solamente reside en el apego al Eterno. Este estudio está basado en eso. La intención del estudio del día de hoy, más que el hecho de entender de pronto los conceptos de la parashá misma, de lo que representa el proceso de la negociación de Abraham se me olvidó el nombre, con el rey, con Ed, con sus hijos, Ed, se me olvidó ahorita el nombre, perdón. Sí, es tratar, más bien, de mi parte, exponer de que sí podemos tener una cercanía directa con el Eterno. Que a pesar de las circunstancias que vivamos, podemos tener cercanía siempre y cuando nuestra mente está puesta en el cielo. El Salmo 73, 28 dice, pero para mí,
La proximidad a Elohim es que es buena. Poner la confianza en Hashem, Elohim, mi refugio, para declarar mis alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Póngale atención a la palabra. La palabra proximidad es kirabat. Significa amistad estrecha. La amistad que usted tiene con un hijo es estrecha. La amistad que usted tiene con su pareja, con su esposo o su esposa, es estrecha. O sea, ahí no hay nada que intervenga en esa amistad. El Salmo 27 dice así: solo una cosa he pedido a Yahweh, solo esto buscaré de todo corazón, que yo debo morar en la casa de Hashem todos los días de mi vida para contemplar la belleza y visitarle en su templo. La belleza en hebreo es la Hasó Benoam, que quiere decir gracia, bondad o hermosa expresión de bondad. En otras palabras, para contemplar la hermosura de Yahweh, yo tengo que andar, o más bien, la presencia divina, lo que va a generar correcto hacia mí es gracia y bondad. Pero para que yo tenga esa gracia y esa bondad, yo tengo que tener una ¿qué? Una amistad estrecha con el Eterno. No puedo tener nada que interfiera esa comunión. Y cuando hablamos de estrecho estamos hablando de donde no existe luz que pueda interferir esa comunión. ¿Sí? ¿Están entendiendo la idea? Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que la Hasó Benoam, Yahweh, gracia, bondad, hermosa expresión de bondad, constituye el bien puro, y todo lo demás que los seres humanos consideren como bueno no es más que vanidad y sentido engañoso. En otras palabras, que todo lo que yo tenga, que todo lo que me conecta con la gracia, la bondad de Hashem, es la expresión máxima que puede tener el ser humano con el Eterno. Porque todo lo demás es vanidad de vanidades. En 2 Corintios capítulo 4:6 dice: porque es Yahweh que dijo una vez, que la luz resplandezca de las tinieblas, el que hizo resplandecer esta luz en nuestros corazones, la luz del conocimiento de la Shekinah de Yahweh, resplandeciendo en el rostro del Mashiach Yeshua. En Génesis capítulo 24:3 vamos a entender ahora la idea. Porque yo quiero que jures por Yahweh, Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Quiero hacer una salvedad y quiero abrir y cerrar comillas en esto. Nosotros no podemos ver esta parashá, y esto es algo que entendiéndolo de una perspectiva sana, lo voy a decir. La idea de esta parashá relata de que Abraham manda a Eliezer a buscar una novia para su hijo Isaac. Una esposa, perdón. La idea es, o que se constituye, es que aquí hay una representación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo quiero decirles de que eso es una idea trinitaria. Y nosotros, que estamos en este camino, no podemos tener esa idea. Porque esa idea sale del trinitarismo. Es cierto que tiene de pronto un parecido, pero si nosotros basamos esa idea en que de que está representando a Abraham al Padre, que Eliezer está representando al Espíritu Santo y que Rivka está representando a la novia, eso es una idea trinitaria. Entonces nosotros que andamos en este camino no podemos entender, comprender esas ideas trinitarias. ¿Por qué? Porque Hashem es uno. El Ruach es la esencia de Hashem. Es de la única manera que Hashem se puede manifestar a nosotros ahora, a través de su esencia, de su espíritu.
Entonces, si nosotros basamos la idea de Abraham, Eliezer y Rivka como padre, hijo y la novia, es una idea trinitaria que no tiene nada que ver en este camino y tenemos que poner cuidado con eso, con esa idea, porque se enseña. Hoy en día se está enseñando esa idea en el mesianismo y en otras líneas, por decirlo, mesiánicas. Estaba leyendo algo que me llama la atención precisamente a esto, a lo que estamos hablando. Y un señor, un muchacho empieza los caminos como cristiano, ¿no? Entonces que él no sabía cómo qué doctrina llamarse. Bueno, pues yo soy evangélico. Entonces, me convirtió en evangélico y pues estaba contento. Y resulta que él en ese pensamiento lo llevan por allá a un retiro. Y entonces ese retiro le dicen que ya no es evangélico, sino que es pentecostés. Entonces él dice, wow, pero ¿cómo así? Yo pensé que era evangélico. Ahorita ya no soy evangélico, sino que también soy pentecostés. Y entonces sigue en su camino. Y resulta de que por ahí le dice, no, es que tú no eres evangélico, no eres pentecostés, tú eres protestante. Entonces le dice, wow, ¿cómo así? Yo pensé que era cristiano, ahorita soy después salí siendo evangélico, después pentecostés, ahorita soy un protestante, ¿qué soy? Comienza el muchacho a preguntarse, ¿no? En la idea. Después por allá va y le dice, no, es que usted necesita conocer la Torah porque usted ahorita es mesiánico. Y dice, no, a mí me gustó la idea de ser mesiánico, porque parece que no tiene ninguna denominación. Y resulta que por allá le dijeron, no, es que usted ya no es mesiánico, usted es israelita injertado. Pues el muchacho quedó loco. Porque empezó como cristiano, siguió evangélico, siguió pentecostés, siguió protestante y al último terminó siendo, se perdió. Yo sigo creyendo en el Dios que está arriba nomás. Eso es lo que hace toda esta idea. Entonces por eso nosotros necesitamos sincronizar la Torah, sincronizar el pensamiento divino, a vivir una comunión directa para que ninguna idea extraña me haga perder el propósito que el Eterno tiene con mi vida. Sí, esa es la idea. Entonces, para seguir, porque yo quiero que jures por Hashem, el Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mi hijo entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Esta orden de Abraham era para evitar la asimilación de cualquier costumbre pagana de esta tierra. Eso es lo más importante que nosotros podemos entender por ahora en el texto literal. La intención de Abraham era de que Isaac no se enredara con otras costumbres. El Levítico 18:3 dice, no se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Misraim, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. En otras palabras, que Hashem lo que quiere es cero comunión o cero enredo a otras costumbres. ¿Ok? En Génesis 24:4 dice, sino que irás a mi tierra donde yo nací y a mi tribu y tú tomarás de allí una esposa para mi hijo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que Abraham buscaba un acorde al estilo de vida de su familia y su hijo y a la personalidad de Isaac. Él no hizo hincapié en la belleza física de la muchacha, sino en su conducta, ¿qué? Moral. Porque la belleza es vana. ¿Ok? La belleza es engañosa. 24:7. Yahweh, el Elohim del cielo, el Elohim de la tierra, quien me sacó de la casa de mi padre y lejos de la tierra donde crecí, quien me habló y me juró, yo daré esta tierra a ti y a tu cera, él enviará su malach delante de ti y tú tomarás una esposa para mi hijo Isaac de allí. Pero si la mujer no quiere seguirte, entonces serás libre de tu obligación bajo mi juramento, no solo lleves a mi hijo de regreso allá. El problema de pronto no era la idolatría, debido a que la tierra de donde había salido Abraham era idólatra,
que todo tenía que ver con la ¿qué? Conducta moral. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 9, nos habla de que Mashiach lavará nuestra conciencia. Conciencia representa lavar la moralidad del ser humano. Es por eso que el hombre íntegro se cuida de no pecar aún en su corazón. ¿Qué dice el Salmo 24:3? Dice, ¿quién subirá al monte Hashem? ¿Quién puede estar en el lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado sus almas a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. El 27 del Génesis del libro de Bereshit, capítulo 24. Entonces dijo, bendito sea Yahweh Elohim de mi amo Abraham, que no ha abandonado su fiel amor por mi amo, porque Yahweh me ha guiado a la casa de los parientes de mi amo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora Eleazar, y aquí es donde quiero conectar la idea, o más bien, desligar la idea de lo trinitario, ¿ok? Aquí ya tenemos que desligar la idea. Porque Eleazar está llevando o está haciendo un encomendado, ¿no? O sea, Abraham le está diciendo a Eleazar, tú vas a ir a la tierra donde yo nací y harás todo lo que yo te diga. Traerás una mujer de allá. Eleazar le dice, estamos así poniendo contexto, ¿no? Eleazar le dice, pero ¿qué pasa si la mujer no quiere venir? Bueno, quedarás desligado del problema, ya el pacto entre tú y yo no incurrirá en ti en un pecado. Sí, o sea, quedarás libre de cualquier circunstancia por no guardar el pacto. Entonces él le dice, ok, simplemente no me traigas cualquier mujer. Ve, no me traigas cualquier mujer. ¿Qué hace Eleazar? Eleazar hace lo que su amo le dijo que hiciera. Ese es el contexto literal de la parasha. O sea, aquí no podemos poner de que es Eleazar, es el Espíritu Santo que fue a buscar una esposa para su hijo. Para Yeshua, como dicen, vamos a ponerlo en esta perspectiva. El Espíritu Santo representando a Eleazar, buscando la esposa, la iglesia, para Yeshua. Eso no tiene nada que ver en lo que dice la Torah, porque la Torah está diciendo otro mensaje. El mensaje está señalando una conducta, sí, del Mashiach, pero no como la que se ha enseñado. ¿Ok? Que eso es muy importante entenderlo. Entonces ahora, la forma en que Eleazar manifestó su agradecimiento reveló la talla que había adquirido en su función como principal discípulo de Abraham y el encargado de su casa. Todo lo que había ocurrido, Eleazar lo atribuyó a la gracia del Eterno y dejó bien en claro que no fue por su propio mérito, sino por el ¿qué? Por el de Abraham. ¿Están entendiendo ahorita la idea? ¿Sí? ¿Están entendiendo la idea ahora? ¿Por qué? Porque Eleazar se refiere al Eterno como el Elohim de ¿quién? De mi amo. De mi amo Abraham, debido a que Abraham fue el primero en proclamar al Elohim único. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Que Eleazar habló o habla de benevolencia y de verdad. ¿Por qué es importante que las dos actitudes estén juntas o actúen juntas? Porque la benevolencia por sí sola puede resultar dañina, ya que puede hacer que una persona ceda a los deseos de otra persona a la que ama, incluso en casos en que eso constituye un error. Por eso la verdad debe regular la benevolencia para evitar que se conduzcan a un descarriamiento. En otras palabras, que la verdad y la benevolencia, tú no puedes ser benevolente sin verdad. Porque si no, se estrella el carro, como dice el dicho. Se hunde el barco. Manejar la verdad. Sí. Y manejar la verdad, exacto, con benevolencia. Ahora bien, en Deuteronomio 15:7 dice, si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos, cualquiera de su pueblo, cuales Yahweh su Elohim les está dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano
necesitado. Mira lo que dice, leamos Deuteronomio 15 pausadamente y detenidamente. Si alguno entre ustedes está, ¿qué? Necesitado. Uno de sus hermanos en cualquiera de sus pueblos, cuales Yahweh su Elohim le esté dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano necesitado. ¿Cuál es la idea? La idea es que, bueno, tú estás viendo la necesidad. Si el Eterno te ha dado, con benevolencia y verdad, le suplirás. Pero no vas a ir, ¿cómo se dice? A boca llena a dar si el Eterno no está involucrado. Una vez que tú des sin que el Eterno esté involucrado, estás haciendo tu voluntad, no la del Creador. ¿Ok? Ahora, el método para desarrollar el temor al pecado, porque esto es muy interesante porque esto comienza a estar ligado a la vida de Mashiach. El método para desarrollar el temor al pecado, ¿cuál es? Porque tiene que haber un método. La manera de desarrollar esta virtud consiste en reflexionar en torno a dos realidades. ¿Ok? ¿Por qué yo estoy llevando allá? Porque, bueno, yo creo que ya casi, no quiero decir eso, pero ya estamos, ya quiero ir cerrando el estudio en lo que pasa en la Brija de allá. La manera de desarrollar esta virtud consiste en reflexionar en torno a dos realidades. La primera es que la presencia divina, la Shejinah, se halla presente en cualquier lugar del universo y que el Creador dirige todo lo que sucede, ya sea grande o sea pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que se oculte de su vista, ni por su magnitud, ni por su insignificancia. O sea, que el Eterno está involucrado en todo. De esa manera comenzamos a desarrollar temor al pecado. ¿Qué nos enseña esto? Que el Eterno observa por igual y sin distinción alguna tanto lo grandioso como lo ínfimo, lo trascendente, lo intrascendente como lo importante. En otras palabras, que está involucrado en todo. En Isaías 6:3 dice: ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, 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 es Yahweh Sebaot, toda la tierra está ¿qué? Llena de su gloria. En otras palabras, que si yo quiero desarrollar temor en mi vida, tengo que entender que Hashem está en todo lugar. Amén. Porque si yo no comprendo la idea, entonces fácilmente voy y peco. Fácilmente suelto la lengua. Fácilmente el Yeser Hará gobierna mi vida y el Yeser Ható, la buena inclinación, se somete. Y nosotros no podemos someternos a la mala inclinación. Tenemos que permitir que la buena tenga un nivel con la mala, porque la mala inclinación es necesaria para el ser humano, porque es la única manera de cómo tú comprendes siempre se me olvida la palabra, los límites, gracias, los límites. Ahora bien, ¿cuál es la segunda? La segunda es el estudio y la reflexión. Una, ¿cuál es? Entender que Hashem está en todo lugar. Cuando comprendo de que Hashem está en todo lugar, comprendo de que tengo temor a pecar, a no fallarle. Y la otra es el estudio y la reflexión. Esta idea es muy importante debido a que solamente quedará bien grabada en la mente del ser humano gracias a una reflexión constante y de mucho examen. Pues dado que se trata de una realidad ajena a nuestros sentidos. Vamos a explicar la idea. ¿Qué quiere decir esto? Que por naturaleza material, nuestros sentidos nos dicen que el Eterno llena todo el universo, que el Eterno no llena, todo el universo, y mucho menos que Él supervise y dirige la existencia. Esa es la naturalidad del ser humano. ¿Ok? Esto nos enseña
que así como la reflexión abundante constituye el camino para la adquisición permanente de la reverencia y el temor, es por esta razón que el Eterno ordenó en lo siguiente que les voy a decir, porque están tomando fotos, en Deuteronomio 17:19. Muy interesante la idea. Deuteronomio 17:19 dice: permanecerá con él y él leerá todos los días. ¿Y él leerá todos los días qué? Aquí le está dando el mismo de que el rey tiene que tener la Torá. Permanecerá con él la Torá y él la leerá todos los días por todo el tiempo de su vida. Mire que no le está diciendo por el tiempo de su reinado. Le está diciendo por todo el tiempo de su vida. Para que él aprenda a qué? A temer a Yahweh su Elohim y guarde todas las palabras de esta Torá y estas leyes y las obedezca. En otras palabras, que para que este rey tenga temor de Hashem, tiene que leer, estudiar y reflexionar en la Torá. ¿Se lo decir? El 20 de Deuteronomio 17. Para que él no piense que es mejor que sus hermanos. Y para que no se vuelva a la derecha ni a la izquierda de los mismos de Hashem. De esta forma, él prolongará su propio reino y el de sus hijos de Israel. ¿Cuál era el deseo de Hashem? Que nosotros fuéramos ¿qué? Kohanim, ¿cierto que sí? Santos. En otras palabras, hablando en un término alegórico, fuéramos reyes. En otras palabras, que lo que quiere el Eterno es que yo medite en la palabra, la estudie. ¿Cuál fue la otra palabra que dijimos? ¿Qué? Reflexione en ella constantemente, y que cuando yo reflexiono y estudio y estoy constantemente en la meditación de ella, entiendo que Hashem está en todo. Entonces, cuando entiendo que Hashem está en todo, mi vida es buena. No tengo pie a tropezar. O sea, no existe la idea del tropiezo. ¿Qué nos enseña eso? Que la reverencia y el temor únicamente pueden desarrollarse a partir de un estudio ininterrumpido de la Tanaj o la palabra de Elohim. Esto puede inferir de que el verso 19 dice con mucha precisión para que él aprenda a temer, en vez de decir para que tema. O sea que el temor hay que aprenderlo. La persona no nace con temor. Nosotros necesitamos aprender el temor a Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de esta precisión es que esta cualidad de reverencia y temor no es obtenible por naturaleza. Al contrario, debido al carácter material de nuestros sentidos, se halla lejos de nosotros y solo podemos desarrollar por medio del aprendizaje. Y el aprendizaje que conduce a la reverencia consiste en la dedicación ininterrumpida al estudio de la Torá y sus caminos. Por eso que yo personalmente, cuando yo estoy en mi estudio, yo cierro las puertas de mi oficina, de mi lugar de estudio, y yo no quiero que nadie me toque. Por decir, en Shabbat, para mí, el día más profundo de estudio es en el Shabbat. ¿Por qué? Porque una vez que mis hijos todos se acuestan a dormir en la noche, yo tengo toda la casa para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un silencio absoluto. Que yo estoy en el estudio, leyendo, tomando notas, reflexionando, preparando aún mejor la enseñanza que les traigo cada Shabbat, investigando. ¿Para qué? Para poder tener la capacidad, la comprensión de todo lo que el mensaje o a dónde el mensaje me quiere llevar. Primero a mí, porque si yo digo que no me instruye a mí, o sea, hablando conscientemente, si no me instruye a mí, no lo va a instruir a ustedes. Entonces, esto se habla de conciencia, ¿no? Es por eso que entendemos hoy la actitud de Labán. Labán, en Génesis 24, 29 al 30, ¿qué dijo? Rica tenía un hermano llamado Labán. Cuando él vio el pendiente de nariz y además los brazaletes en las muñecas de su hermana, y cuando él oyó el reporte de su hermana Rivka,
de lo que el hombre le había dicho a ella, corrió hacia la fuente de agua y encontró al hombre parado allí junto a los camellos. ¿Qué era Labán? Un hombre que lo manejaba el dinero, o sea que su mente y sus pies estaban en la tierra. Un hombre terrenal completamente. ¿Ok? Y 24 al 31. Perdón, 24 al 31. Ven adentro. O sea, que un hombre que le gustó, ¿cómo se llama eso? Un avaro, ¿no? Sí. Codicioso es la palabra correcta. Un hombre codicioso. Ven adentro. Él dijo, tú a quien Hashem ha bendecido, ¿por qué estás parado afuera como yo he hecho, cuando yo he hecho lugar en la casa y he preparado un lugar para los camellos? Lisonja, sí, gracias. ¿Qué nos enseña esto? Que el ser humano debe reflexionar y meditar esto siempre. Cuando está en casa, cuando sale de viaje, cuando se acuesta, cuando se levanta, hasta que la verdad de esta realidad, que la presencia divina se halla en todo lugar y que nosotros literalmente estamos en todo momento delante del Eterno. ¿Por qué lo digo esto? Porque ¿cuál es la respuesta de Eleazar? La respuesta de Eleazar es, yo vengo a hacer lo que mi amo me mandó a hacer. Exacto. Fue en palabras modernas del hebreo, un shalíah, un mensajero, que hizo lo que su amo le dijo que hiciera. Las mismas acciones que Yeshua hizo. Toda palabra que sale de mi boca no la hablo por cuenta mía, la hablo porque el Padre me la dijo que las hablara. ¿Están entendiendo la idea ahorita de lo que él representa el Eleazar y representa el trabajo de Mashiach ahora sí? Sí. Entonces cambia la perspectiva trinitaria inmediatamente. Ahora, el Salmo 16:8 dice, yo contemplaba siempre al Señor delante de mí. ¿Qué está diciendo el salmista? Que él lo contemplaba siempre delante. ¿Qué es contemplar? Es algo, no es una vista que vi. Es una vista, es algo profundo, algo que deleita. Sí, algo, es como por decir, como cuando un peruano está viendo un plato de ceviche, lo contempla, se deleita en eso. Bueno, al que le gusta el ceviche, ¿qué le dije yo aquí a los peruanos? Mejor dicho. Anyway, esto nos enseña que de esta manera se llegará a sentir reverencia y el temor verdadero. ¿Cómo encuentro o cómo puedo reconocer el no pecar? Los dos puntos, ¿cómo son? Cuando entiendo de que Hashem está en todo lado. Y cuando estoy estudiando y reflexionando en su palabra. Son las dos vías más directas, lógicamente guiado por el Ruach HaKodesh. No podemos desligar al Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh es el que nos hace entender de que Hashem está en todo. Y el Ruach HaKodesh es que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza de estudiar, reflexionar, meditar. ¿Sí? Eso es lo que hace, ese es el medio del Ruach. ¿Ok? El Salmo 86:11, Yahweh, enséñame tu camino para que yo pueda caminar en tu verdad. Hazme de un corazón alegre para que pueda temer a tu nombre. Esto es muy interesante la idea del salmista, perdón un momentico. Muy interesante lo que dice el salmista, porque el salmista está diciendo de que enséñame tu camino para que yo pueda caminar en tu verdad, hazme de un corazón alegre. Entonces, ¿cuál es cuál es la diferencia entre de lo alegre? Lo amargado, ¿cierto? Entonces quiere decir de que aquel que medita y entiende de que la presencia de Hashem está en todo lugar, mantiene con un corazón alegre. O sea que la amargura en una persona que dice estar estudiando Torah, que está en sus caminos, la amargura no puede estar presente en el corazón de esa persona. Hay momentos, una cosa es tener amargura y otra cosa es tener un día maluco, ¿no?
Porque una persona con amargura constante es una persona que está enferma, por decirlo de esta manera. Ahora bien, en Lucas 9:57 dice lo siguiente. Cuando iban de camino, un hombre le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Claro que dice Lucas, que es la brihadashá de esta parashá. Yeshua le contestó, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene casa de su propiedad. Al otro le dijo, sígueme. Pero el hombre respondió, Adón, deja que me vaya a enterrar a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú ve y proclama el reino de Hashem. Y a un otro le dijo, yo te seguiré, Adón, pero deja que me despida primero de la gente de mi casa. A este Yeshua dijo, nadie que pone su mano en el arado y se mantiene mirando hacia atrás es digno para servir en el reino de Hashem. Aquí interesante, porque aquí no está diciendo en mi reino, en el reino de Hashem. Aquel que va a servir en el reino de Hashem se vuelve en el Shaliach, en el mensajero del Creador, que va a hacer el trabajo que su amo le dice que haga. Lo mismo que hizo Abraham con Elíasar, que le dijo que hiciera. Lo interesante, la respuesta de la oración de Elíasar, es que la respuesta divina es inmediata a la petición. ¿Qué quiere decir eso? De que así como Elíasar le planteó al Creador su petición, el Eterno le respondió. ¿Por qué? Porque él, siendo un mensajero, obedeció las palabras de su amo. Eso nos llama la atención y nos enseña un principio, de que cuando el Eterno pone un mensaje y te lo pone en el corazón a que lo des, si tú no lo das, no hay respuestas. Pero cuando tú pones o das el mensaje que Hashem te puso en tu corazón, hay respuestas divinas del cielo a tu petición. ¿Por qué? ¿Cuál era el deseo de Elíasar? Guardar lo que su amo, cumplir lo que su amo le había dicho que hiciera. Lo que le había encargado. ¿Cierto que sí? Y como guardó, hizo el trabajo, la respuesta divina vino inmediatamente. Claro. O sea, ahí no hay una negación. Por eso quise mostrar a ese Elíasar, el trabajo de Elíasar con el trabajo del Mashiach. Ahora, en Génesis 24:33 dice, pero cuando una comida le fue puesta delante, él dijo, no comeré hasta que diga lo que tengo que decir. Y Labán le dijo, habla, si se está dando cuenta del trabajo que está haciendo. Ahora, ¿cuál es la honra que se demuestra aquí a sus mayores? En Génesis 34 dice, él dijo, yo soy el sirviente de Abraham. O sea, él no se pone por primero, lo que nos enseña que Mashiach tampoco se está poniendo como primero porque es un sirviente de Hashem. 35. Yahweh ha bendecido a mi amo grandemente. Él es exaltado. Mira que no se pone como primera persona, sino que está se poniendo como segunda persona. La primera persona aquí es Abraham. Y él le ha dado rebaños y manadas, plata y oro, y esclavos y esclavas, camellos y asnos. ¿Se imagina la cara de Labán en ese momento? Abrió los ojos. ¿Sí? Dijo, mejor dicho, me gané la loto, dijo Elíasar. Pero dijo Labán. Elíasar comenzó diciendo lo que para él era la más grande distinción que él pudiera afirmar. Sirviente de Abraham soy. Exactamente. Lo mismo que hizo Yeshua con su padre. Porque no vengo por cuenta, vengo porque el Padre me envió. Tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacerlo estableció sus credenciales como un hombre íntegro y temeroso del Eterno, pues nadie puede ser discípulo de Abraham y no verse influenciado por su grandeza y su alto nivel moral. Cuando nosotros somos discípulos de Mashiach, nosotros lo primero que tenemos que mostrar es la credencial de quién es nuestro maestro.
Mi maestro me envió. Una vez le digo yo a una persona, estoy en una no le dije a ella, pero le dije creo que fue a mi esposa, estamos en una judaica en Brooklyn, y entonces dentro de mí decía, si a mí me dicen de quién es mi rabino, yo digo, mi rabino es Yeshua ben David. Porque él es mi rabino, Yeshua ben David, así dice la palabra que él es, Yeshua hijo de David. Entonces esa es una buena idea de decirle a alguien de que quién es tu rabino, Yeshua ben David, él es mi rabino. En Lucas 6:40 dice, no hay tal discípulo que sea más grande que su rabino, pero cada uno es bien educado. Vendrá a ser como su rabino. Pero cada uno es bien educado. Ese que es bien educado es como si fuera el rabino. O sea que cuando yo le digo a mi hijo y le encomiendo algo, mi hijo es mi estampa a donde él vaya. O sea, él es mi firma. No mayor, pero él es mi firma, él es mi credencial, mi postal. 24:37. Mi amo me hizo jurar diciendo, no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. O sea, ya le está poniendo un precedente a Labán. Más bien irás a la casa de mi padre, a mi tribu, para escoger una esposa para mi hijo. Ahora bien, esto tiene la relación más exacta del siervo Yeshua, el cual tiene como trabajo de hacer todo lo que su amo le dice que haga. Juan capítulo 12, versículo 49, porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento a saber lo que decir y cómo decirlo. Lo mismo que está haciendo Eleazar. Es por eso que el proceso de adquisición de la Kedushá, de la santidad, contiene dos elementos. Inicialmente constituye un acto de labor espiritual del hombre, pero al final acaba siendo una recompensa divina. Al principio se basa en el esfuerzo, pero al final acaba siendo un regalo. ¿Qué nos enseña esto? Que el ser humano primero debe santificarse a sí mismo y al final recibirá santidad. En otras palabras, que si el ser humano se santifica un poco, del cielo lo santifican mucho. Si se santifica aquí abajo, lo santifican arriba. En esto tengo una idea. En estas dos perspectivas, en estos dos ejemplos, está la labor espiritual llamada la abodá y la recompensa que es el sahar. Esa labor espiritual, abodá, la recompensa llamada sahar, está ligada, y eso quiere decir que se refiere a las obligaciones espirituales que ya incumben al ser humano. O sea, que cada uno de nosotros ya tiene obligaciones espirituales que nosotros ya tenemos obligaciones espirituales. Eso se llama labor espiritual, llamada la abodat, y la recompensa. ¿Ok? Y la otra es el esfuerzo, el hastadlu, y el regalo, la matanat. Esto quiere decir, esto se refiere a todo aquello que la persona hace más allá de sus obligaciones. En otras palabras, que la labor espiritual, la abodá, va a darte una recompensa, un sahar. Y esto se refiere a las obligaciones espirituales que ya incumben al ser humano. O sea, cada uno de nosotros tiene una obligación espiritual. A esas obligaciones espirituales yo le tengo que adherir el esfuerzo, el astaluk. Y ese esfuerzo me dará un regalo, mataná. Esto se refiere a todo aquello que la persona hace más allá de sus obligaciones. Y esta idea está basada también en lo que dijo Yeshua. Si te piden una milla, camina 2. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Sí? Entonces esto está muy ligado. Ahora, ¿a dónde nos lleva esta idea? ¿O cuál es la recompensa final de esta idea? Santidad. Es aquello que el hombre trabaja específicamente por ella. ¿Sabe por qué? Porque la santidad no le va a llegar del cielo si usted no trabaja por ella. No es regalada.
Por eso Sara y Abraham, el final de sus días, fueron buenos y llenos de vida, porque trabajaron en su santidad. Ahora bien, permítame. Estamos comenzando a pedir pista para aterrizar. ¿Qué nos enseña esto? Que el esfuerzo significa que cada uno debe separarse y desprenderse completamente de la dimensión material y apegarse constantemente en todo momento y circunstancia a lo divino. El Salmo 63:8 dice: mi alma está apegada a ti, tu mano derecha me sostiene. O sea, que mi alma tiene que en todo momento tiene que estar apegada al Creador, a lo divino, y de esa manera mi esfuerzo no es en vano. En otras palabras, que en aras de la santidad lo más importante es el refinamiento máximo de los actos para despojarnos de cualquier rastro de interés o apego a lo mundano y degradante. Esto está basado en lo que le dice Eleazar a Labán: amo de Abraham soy. ¿Por qué? Acuérdese de que Abraham le dice: lleva estos 10 camellos y lleva todo mi oro y lleva todo. Es decir, en otras palabras, está llevando las riquezas de Abraham. Si él sea un hombre no con temor y que no amara a su amo, ¿qué hubiera hecho? Se le vuela, o más bien se pone él como Abraham, o se pone él como el hijo rico que está buscando una esposa para todas sus riquezas. ¿Sí? El Proverbio 8:13 dice: el temor a Hashem es odio a todo el mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia, sendas malignas y duplicidad de lengua. Wow. Ahora, en Juan, y con eso cerramos la idea de Mashiach en el trabajo de Eleazar. ¿Por qué? Porque nosotros vimos de que Eleazar, cuando ora al Eterno, le pone al Eterno, no quiero decir le pone, pero pone le pide al Eterno específicamente cómo debería de ser su bendición, ¿no? O sea, para que él no errara, no se vaya a equivocar. Esa idea está muy ligada al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo, una parte, y cerramos. Una mujer de Shonron. Shonron es una Samaria. Vino a sacar un poco de agua y Yeshua le dijo: dame un poco de agua. Miren la idea ahorita de Eleazar y Yeshua, cómo se conecta el siervo de su amo, ¿ok? Sus talmidim y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer de Samaria le dijo: ¿cómo es que tú, un judío, me pides agua a mí, una mujer de Samaria? Porque los judíos no se asocian con la gente, con los samarios, con los samaritanos. Yeshua le respondió: si conocieres el don de quién. No le está diciendo mi don, le está diciendo el don de Hashem. Esto es, quien es el que te está diciendo dame un poco de agua, entonces le hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Adón, tú no tienes un cubo y el pozo es muy hondo, así que ¿de dónde sacas esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y bebió de él, así como sus hijos y su ganado. Yeshua que le respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Por el contrario,
el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él. Agua que brota saltando para vida eterna. Entendamos el mensaje. El mensaje está basado en un nivel midrash. Porque no lo podemos comprender literal. ¿Cómo así que el que yo beba de la agua? O sea, Yeshua es agua. No, él está hablando de una revelación que está sucediendo, de un acto simbólico, porque el mismo Juan nos va a dar la respuesta más adelante. Adón, dame esta agua. La mujer le dijo, para que no tenga sed, ni tenga que seguir viniendo a sacar agua. Él le dijo, ve, llama a tu esposo y regresa. ¿Qué tiene que ver el agua y su esposo? ¿Se lo decía? Ella respondió, yo no tengo esposo. Yeshua le dijo, estás en lo correcto, no tienes esposo. Has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el hombre con quien vives ahora. Has hablado la verdad. Aquí Yeshua está revelando algo, porque no está hablando de un sentido literal de 5 maridos. Está hablando de la condición de Israel con los 5 gobiernos que gobernaron a Israel. ¿Sí? Los griegos, los persas, los romanos, que ese era el actual en ese momento. Y se me olvidaron los otros 2, perdónenme. ¿Ah? Egipcios y babilónicos, correcto, gracias hermano. Y Roma es el actual. Has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el hombre con quien vives ahora. Has hablado la verdad. Acordémonos de que esto es un midrash. Juan está hablando en sentido midraico en este texto, midrashico. Adón, puedo ver que eres un profeta, la mujer le dijo. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde hay que adorarse es en Jerusalén. Yeshua dijo, mujer, créeme, en tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Por qué Yeshua le está diciendo eso? Porque ahorita cambia la percepción ya. La percepción para el judío de su época era que en el único lugar, se adoraba era ¿a dónde? En Jerusalén. Por eso él le dice, si tú crees que la agua que yo te voy a dar dentro de ti correrán ríos de agua viva, no le está diciendo en una manera de que vas a ir a adorar solamente en Jerusalén, sino que ahora en cualquier lugar donde tengas comunión, donde seas un discípulo, donde aceptes el convenio, adorarás a tu rey. Ya no en Jerusalén, ya no en este monte, en cualquier lugar que busques a tu creador, ahí lo podrás adorar. Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación, ¿qué? ¿Viene de dónde? De los judíos. Pero el momento se acerca. En verdad ya está aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Rúa y verdaderamente. ¿Qué es lo que le está diciendo Yeshua? Que ahora tú le puedes adorar no solamente en Jerusalén, en el Bet Amidash, no solamente en Samaria, donde iba la samaritana a buscar agua en el monte de Samaria, sino que ahora donde tú entres a la puerta, donde entres en tu lugar íntimo, cuando abres la puerta a ese lugar donde nadie va a entrar, donde solamente tú tienes conexión ahora, si lo buscas en espíritu y en verdad, tendrás una respuesta divina, una revelación divina, una comunión con Él. Él hablará a tu corazón, edificará tu vida, te transformará. Yahweh es Rúa. Y los adoradores tienen que adorarle en el Rúa y verdaderamente. La mujer respondió, yo sé que el Mashiach viene. Esto es el que ha sido ungido. Cuando Él venga nos dirá todo esto. Todavía no, como que no se le ha revelado lo que está viviendo esta mujer en ese momento. Yeshua le dijo, yo, la persona que está hablando contigo, soy Él. Y esta otra parte que vamos a poner una claridad en esto, y con esto cerramos. El hecho de que el texto en el Nuevo Testamento, voy a ponerlo ahorita así en estas palabras griegas, el texto dice, hablando con Él, soy Él. Y en muchas Biblias lo ponen en palabras mayúsculas. Lo están haciendo con el fin de la doctrina del reemplazo. Y eso lo tenemos porque Mashiach en el hebreo
o en el arameo o en el griego, esas palabras no están en mayúsculas, porque en el griego no existe la letra mayúscula. Lo que hace la teoría del reemplazo es poner ese soy él con el fin de poner que Yeshua era Hashem y que Hashem le estaba hablando a la samaritana a través de ese profeta o esa reencarnación de Dios en un hombre. En otras palabras, y con esto termino, con esto cierro para que oremos un momento. La idea de esta parashá en la cual sentí dirigirla es que nos enseñó la palabra de que Sara y Abraham se esforzaron. Acuérdense que Abraham muere también en esta parashá. Y que se esforzaron a tener una comunión con el Eterno. Que a pesar de las circunstancias que vivieron, que a pesar de lo que pasaron en sus vidas fueron buenas. Y que ellos, a pesar de las circunstancias, pudieron entender de que todo el propósito del Eterno era siempre conducirlos por un camino correcto para que ellos pudieran hacerlo encomendado. Y esa es la misma idea que Hashem hace con el Mashiach. Lo fortalece, lo llena de vigor, le da la esperanza de poder estar sentado a su diestra con el fin de poder hacer la obra encomendada. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que meditar en esto y entender de que Hashem ha encomendado algo para nuestras vidas. Voy a ser honesto en un testimonio personal. Esta quejilá lleva ya 8 años y hemos estado aprendiendo y siempre como la cabeza antes de ser llamado por el Creador a ser el roe de esta quejilá, siempre batallaba en mi mente no salir por estos medios porque algo que no quería era tener esos títulos, porque del lugar de donde salí de enseñar, donde servía, se veía que el título predominaba en la persona y no la persona, y siempre tenía temor en tener un título encima para no errar, para no llevar el mensaje correcto. Y a través de los años o a través de este camino comencé a entender tantas cosas erróneas en las cuales caminaba o enseñaba muchas veces, pero siempre estaba en mi corazón poder llevar un mensaje correcto y ese mensaje que edificaba mi vida poder edificar otras vidas. Es por eso que dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque estaba rodeado de personas aquí en la Quejilá que estábamos estudiando cada Shabbat, semana tras semana, miércoles, jueves, adoración, lecturas y todo lo demás, siempre era ese temor de no errar, de no llevar el mensaje que debe de ser. Hasta que pues Baruch Hashem, el Eterno va poniendo todas sus piezas, y por eso digo que no es bueno que el hombre esté solo. Va poniendo sus piezas y pone alrededor de mi vida personas temerosas, personas que nos ayudaron a poder salir por este medio, a mi esposa, a mis hijos, mis hermanas que están aquí, que me acompañan, mis hermanos que nos acompañan en esta Keilah, para poder llevar este mensaje. El mensaje que tiene esta Keilah es que usted sea edificado. Nosotros en esta Keilah pasamos por pruebas. Yo como el roe de esta Keilah paso por pruebas, paso por circunstancias en las cuales son difíciles muchas veces, pero hemos aprendido de que todo tiene un propósito y hemos podido elevarnos un poquito. El deseo de nuestros mensajes cada Shabbat es que usted pueda comprender la idea y que pueda entender de que el Eterno tiene un propósito con su vida, de que el Eterno no le está mostrando la Torah, no le está mostrando el camino, el Derech Hashem, el camino de Hashem, para que simplemente tenga un conocimiento y siga dando
vueltas y vueltas en la misma condición. Si el Eterno te está mostrando algo, es porque el Eterno quiere que tú te eleves y lleves a un nivel de poder conducir a otros al conocimiento del Eterno. Yo puedo de pronto no conocer mucho a lo que otros maestros o morés enseñan, y Baruch Hashem, que hay personas temerosas que enseñan, como es mi tutor, el pastor, el roé de la congregación en su presencia en Naples, mi amigo el More Yose, mi amigo el More Rico, mi amigo Juan, que mi suegro don César, mi hermano Edgardo, que tiene siempre puntos, y las mujeres que nos hemos ayudado a poder seguir adelante. Y está en usted, solamente en usted, que entienda que Hashem está en todo lugar. De que si tú piensas que te metes en un lugar donde nadie te ve, Él te está viendo. Ese es el principio del temor al pecado. Y el estudio te va a llevar a ese principio, a fortalecerlo más, y vas a ver de que no va a cerrar en tu camino. Y que cuando no fallas, el Eterno comienza a proveer de su benevolencia a ti, de esa bondad, de esa gracia, de ese amor. Comienza a reconstruir tu entorno para que a levantar esas murallas, para que tu vida sea fortalecida y no vengan esos vientos fuertes y derrumben lo que te ha costado levantar. Yeshua dijo que el hombre prudente edifica sobre la roca. La roca representa algo fijo, algo firme, algo estable, pero el imprudente edifica sobre la arena. Y lo interesante de lo que Yeshua nos muestra es que la misma tormenta, no dice que la tormenta de la arena era más fuerte que la tormenta de la roca, era la misma tormenta. ¿Cuál es la idea? De que tú entiendas de que si el Eterno te llamó con un propósito y eres un shaliach, un mensajero del Eterno, o mensajera, por decirlo de esta manera, que las mujeres son mensajeras, pueden llevar un mensaje del Creador a otra persona, no necesariamente en el sentido de estar parados en una quejilá enseñando a varones y a mujeres, lo cual en esta quejilá lo respetamos a los que lo hacen, aquí no se hace, pero sí entendemos de que las mujeres tienen el rúa para llevar el mensaje a otras personas. De pronto tú tienes ese mensaje y tienes temores, pero tienes temores es porque no entiendes de que Hashem está en todo lugar, y tienes temores porque no estudias, no meditas, no reflexionas en la palabra del Creador. En esta quejilá siempre vas a encontrar este mensaje de que te esfuerces, de que te fortalezcas, de que estudies, de que leas, para que tu vida sea fortalecida, que tengas comunión con el Eterno a través de su rúa, y que siempre pongas por delante a nuestro Rabí, Yeshua ben David. Él es nuestro maestro, y que las enseñanzas de nuestro maestro eran perfectas. Espero en el Eterno que este mensaje haya ahondado en ti y que este mensaje llegue. Comparta nuestros mensajes, dale un clic cuando esté en YouTube. Nos puedes encontrar en YouTube, Quejilá en su presencia, en la Quejilá en su presencia, en Facebook Live, en Instagram, en Twitter nos puedes encontrar. Mándanos un mensaje si quieres conocer un poco de nosotros, si quieres venir a visitarnos. Bienvenidos son todos, y esperamos en el Eterno de que cada mensaje que damos en Shabbat sea para tu bendición, así como ha sido para nosotros. Espero en el Eterno que guarde y bendiga tu vida, que haga resplandecer tu rostro y que ponga shalom en tu corazón en este tiempo. Que el Eterno los bendiga. Quien les habló, el Roé, de la que en su presencia, Walter. Shalom. Shalom.